Bien, hermanos, que el Señor les bendiga. Abramos por favor nuestras Biblias, ¿sí?, para continuar con el estudio de un nuevo capítulo, ¿sí?, dentro de este libro maravilloso del Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 17. ¿Lo tenemos? Vamos a dar lectura del verso número 1 al verso número 3. Apocalipsis 17, verso 1 al 3. Y leemos la palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra de nuestro Dios. Vamos a tener, como sí lo solemos hacer en la introducción de cada capítulo de Apocalipsis, vamos a ver un video. 7 ángeles que tenían las 7 copas, y habló conmigo diciendo: ven acá, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Con ella han fornicado los reyes de la tierra, y los habitantes de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, piedras preciosas y perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. En su frente tenía un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. El ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la lleva, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Los habitantes de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido, y cuando venga deberá durar breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo, y es uno de los 7, y va a la perdición. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero recibirán autoridad como reyes por una hora, juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito: entregarán su poder y autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son llamados elegidos y fieles. También me dijo: las aguas que has visto, donde se sienta la ramera, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste y la bestia aborrecerán a la ramera, la dejarán desolada y desnuda, devorarán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso,
ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se hayan cumplido las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Apocalipsis. Gloria a Dios. ¿Me ayudan con las luces, por favor? Bien. Libro de Apocalipsis, capítulo 17, verso número 1. Nos dice el Señor en su palabra: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Entendamos algo, mis queridos hermanos, dentro de esta enseñanza. Este ángel es tomado o es alertado por de aquellos mismos ángeles que Dios utilizó, de acuerdo al capítulo 16, para derramar las copas de su ira. Es decir, que lo que se va a narrar en el capítulo 17 sigue estando dentro del castigo de las copas de la ira, pero sobre el imperio de la bestia. Recuerde, mi querido hermano, acompáñeme por favor al capítulo 16 de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo número 16, en el versículo número 17. Perdón, versículo número 10. 16, verso 10. Dice el Señor ahí: y el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, eso es decir, su imperio, su reinado. Más adelante aún sigue diciendo: y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas. Entendamos, mi amado hermano, que es ese ángel o uno de esos ángeles quien, llamando la atención al apóstol Juan, le dice en el versículo número 1 del capítulo 17: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la sentencia. Ahora recuerde, cuando usted se topa con este término de sentencia, se habla ya de la resolución tomada, tal cual como se pudiera ver dentro de un juicio, o lo que bien se puede también entender como un veredicto final, una sentencia final. La Biblia declara en el versículo número 1 del capítulo 17: te mostraré la sentencia, es decir, el dictamen final contra la gran ramera. Ahora, entendamos que cuando esta visión se le da a conocer a Juan y se le hace una similitud de una mujer prostituta, se sobreentiende que es aquella o representa todo aquello que pudiere contaminar nuestro cuerpo, nuestra alma. De hecho, la Escritura nos menciona que hay un pecado que pudiera estar de alguna manera agravando el ser, y este es cuando uno ofende su propio cuerpo, y la Biblia lo especifica justamente cuando se lo hace por medio de una ramera. Vayamos por favor a la Escritura y veamos qué tiene también que decirnos la palabra de nuestro Dios. Acompáñeme por favor en la primera carta de los Corintios, capítulo número 6. Primera carta a los Corintios, capítulo número 6. Mire la enseñanza que da el apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo número 6. Nos dice el Señor:
Verso 15. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros o forman parte de Cristo? Quitaré pues, hace aquí la pregunta, los miembros de Cristo y los haré miembros de ¿qué dice? De una ramera, es decir, de una prostituta. ¿Cómo termina ese verso? De ningún modo. ¿O no sabéis, el verso 16, que el que se une con una ramera es, ¿qué cosa? Un cuerpo con ella, porque dice, los dos serán una sola carne. Cuando vamos a Apocalipsis capítulo número 17, que es nuestro texto de estudio, nos declara, sí, en el verso número 1. Ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, es decir, podríamos entender que es, sí, la cabeza principal, la gran ramera, la que está sentada sobre, dice ahí, sobre muchas aguas. Aún más, sí, nos declara el Señor. Veamos qué representan esas muchas aguas. Apocalipsis capítulo número 17. Nos dice el Señor, verso 15, me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta, son ¿qué cosa? Pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, es decir, e idiomas. Podríamos entonces entender que donde esta aparente bestia, por así decirlo, juntamente con quien está como jinete, que es una mujer catalogada como una mujer prostituta, dice la Biblia que las aguas donde reposa o donde de alguna manera se asientan son todos aquellos pueblos, muchedumbres, naciones y lengua. Eso a nosotros nos da a entender que es prácticamente todos los moradores de la tierra. Ahora usted dirá, de pronto en su corazón, o diríamos la gente que no conoce del Señor como Él nos lo ha permitido conocerlo, podría decir, yo no me identifico con una ramera, o yo nunca me he unido a una ramera. Pero, amado hermano, este tipo de manifestación y representación, si bien es cierto, Dios la compara a este sistema del mundo como una prostituta, sí nos puede llegar a contaminar, con sus, diría yo, con sus alianzas, con sus daños, cuando éste se establece en un determinado medio. Por ejemplo, ¿cuántas veces por medio de un televisor puede llegar a contaminarse todo un hogar, dependiendo de qué es lo que usted logre sintonizar? ¿De qué manera por medio de una película usted puede entrar o abrir puertas para que el enemigo entre a prostituir a sus hijos? El internet, si bien es cierto, es una herramienta informativa, pero no forma, solamente informa. Es decir, extrae de ese medio un algo para llenar su mente. Pero cuando usted se excede en el uso del internet, en vez de informarse, comienza a deformarse por la gran facilidad con que usted puede encontrar corrupción y daño. Esto simplemente como para poder dar ejemplos. Mis queridos hermanos, la Biblia menciona, una vez identificado que esta gran mujer está, sentada sobre muchas aguas, es decir, que se asienta sobre todos los moradores de la tierra, sobre todo, ¿verdad?, de aquellos que no han tenido a Cristo como su Señor y su dueño. Verso número 2 nos menciona que esta mujer, han fornicado con ella los reyes de la tierra, los moradores de la tierra, se han embriagado con el vino, dice ahí, de su fornicación.
Entendamos que fornicación es todo tipo de inmoralidades. Sí, cuando se habla de inmoralidad, se habla de todo aquello que pudiera corromper nuestro corazón, nuestra mente y nuestro cuerpo. Recuerde, mi querido hermano, que Cristo nos quiere para sí santos. Pero todo aquello que corrompe o todo aquello sí que pudiera afectar nuestra comunión con Cristo nos conduce penosamente a las obras o a tener comunión con ese sistema, con esa ramera. La Biblia menciona en el capítulo, acompáñeme por favor, en el Antiguo Testamento, en el libro de Jeremías. Libro de Jeremías, capítulo número 51. Jeremías, capítulo 51. ¿Lo tiene? ¿Qué es lo que nos dice el Señor como una gran advertencia a su pueblo? Verso número 6. ¿Qué nos recomienda Dios? ¿Ya lo tiene? Huid de en medio ¿de qué cosa? ¿Dónde estamos? Penosamente, si Babilonia en sí mismo, la gran ramera que se asienta en el sistema de este mundo, sí, la Biblia lo condena. ¿Qué debemos de hacer con sí en medio de ese estándar, sí, o modus vivendi, como suelen decir en las universidades? Huid de en medio de Babilonia y librad cada uno. ¿Qué cosa? Si nos dejamos arrastrar, ¿qué se pone en riesgo? Sí, a la hora de sobrepesar, por así decirlo, nuestro futuro, se pone en riesgo nuestra propia vida. Recuerde que cuando pecamos, la Biblia menciona que la paga del pecado es muerte. Verso número 6 lo declara: para que no perezcáis a causa de su maldad. Porque el tiempo es de venganza de Jehová. Le dará, dice ahí, su pago, su salario. Recuerda que el verso número 1 de Apocalipsis 17 declara que la sentencia de Dios ya está dispuesta para este sistema, para este mundo. Usted y yo tenemos que advertirnos y al mismo tiempo salir y no contaminarnos de todo aquello que nos pudiera arrastrar a tener el mismo deleite, las mismas experiencias que tiene la gente que no llega a conocer de Dios. ¿Cuántas veces, mis queridos hermanos, cuando estamos en reuniones, por así decirlo, sociales, en medio de esas conversaciones, en medio de esas amistades, existen incitaciones, diría yo que aparecen también provocaciones, y si alguien no está bien parado en la palabra de nuestro Dios, puede llegar a contaminarse, puede llegar a cometer algo que más adelante sí le va a costar lágrimas. Mis queridos hermanos, yo he perdido a muchos hermanos en la fe. Todos sí cuando ingresaron en las universidades. No culpo a las universidades, porque las universidades son centros de educación. Pero sí advierto que en esos lugares la gran concurrencia de las masas y obviamente su forma de vida contamina a aquellos que no se encuentran firmes en la fe. Amén. Es un riesgo, sí, muy grande. Por eso, ¿qué vamos a hacer? No vamos a estudiar. Debemos de estudiar, debemos prepararnos, pero debemos pararnos firmes y huir cuando te inviten a un lugar donde un cristiano no deba de acudir. Aleluya. El sistema de este mundo arrastra fuerte. Hay un eslogan en el mundo que dice que camarón que se duerme, cristiano que se duerme, se lo lleva el diablo. Amén. Avancemos.
Retornemos por favor a Apocalipsis capítulo 17. Recuerda lo que dice el verso número 2. En ese sistema, en esta corriente, sí, no han caído simplemente personas indoctas o personas humildes. En este sistema se ven, por así decirlo, contaminados, de acuerdo al verso número 2, reyes de la tierra y los moradores de la tierra. ¿Sí? La sabiduría quedó corta para poder diferenciar entre lo bueno y lo malo. Sí, el conocimiento, el prestigio, la jerarquía no sirvió como garantía para poder librarnos, sí, o para poder librarse aún gente de gran estatus, sí, en cuanto a su manera de vivir. La Biblia dice que con ella se contaminaron los reyes de quienes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Versículo número 3. Sí, luego de esa advertencia nos dice el Señor, versículo número 3: y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer, verso 3, sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas, ¿y qué más? Y 10 cuernos. ¿Qué significan esas 7 cabezas y esos 10 cuernos? El mismo capítulo tiene, sí, la respuesta. Versículo número 9. Mira lo que nos dice el Señor. Esto para la mente que tenga sabiduría. ¿Cuántos tienen la mente de Cristo? Si usted está alineado con la mente del Señor, entonces entenderá. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son, dice la Biblia, 7 montes. No necesariamente colinas, sino reinos, sí, que se han de establecer en esta tierra. Mucha gente asocia, sí, al Vaticano como el lugar central de esto. Yo discrepo mucho con ese tipo de interpretación, porque la Biblia sí me da otro significado y lo vamos a ver en esta noche. Verso número 9. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas, recuerda que ahí se sienta esta mujer, son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Cuando habla de 7, recuerda que 7 representa totalidad. Es absoluto, es decir, está bien asentada en su totalidad en todo el sistema de este mundo. Amén. Verso número 10. ¿Y qué nos dice que son? Y son, ¿qué dice? 7 colinas. ¿Qué dice el verso número 10? Son 7 reyes o 7 reinos o 7 imperios. Son 7 reyes. 5 de ellos ya, ¿qué dice? Ya han caído. ¿Cuántos estuvieron presentes también en el estudio cuando se analizaba a la bestia y sus 7 cabezas? Sí, habíamos visto a través de la historia que este imperio, esta bestia se había levantado a través de la historia en diversos imperios. Solamente nombro, esto ya se estudió. Sí, simplemente nombro, sí, como a manera de ejemplo para poder, sí, recapitular. Esos imperios bien se puede entender que era el imperio babilónico, el imperio asirio, el imperio romano, ¿verdad? El imperio egipcio, ¿sí? Es decir, imperios que a lo largo de la historia han ido gobernando, ¿sí?, todo el sistema de este mundo. Es decir, que esta ramera no aparecerá en los tiempos de la tribulación. Este sistema viene gobernando y adueñándose de las vidas desde tiempos antiguos.
Cada imperio que ha gobernado este mundo ha impuesto un sistema ajeno o distinto a nuestro Dios. Dios diciéndole al hombre, por ejemplo, en el primer, diríamos, si queremos un ejemplo muy tajante, acompáñeme por favor al libro del Génesis y veamos este sencillo ejemplo para poder ilustrar de una mejor manera esta enseñanza. En el libro de Génesis capítulo número 11, no se podría entender como un imperio, pero sí se lo podría entender como una generación que quiso levantarse como un imperio. Eran pocos, pero aún siendo pocos, quisieron implantar un sistema y Dios les desbarató el sistema. Génesis capítulo 11. Recuerda que en Apocalipsis 17 las consecuencias de esa ramera afecta a reyes, sí, dominios, lenguas, ¿verdad? No respeta a nadie. Verso número 1. Tenía entonces toda la tierra, ¿qué cosa? Una misma o una sola lengua. Sí, no es que compartían todos sí, la lengua, sino que todos hablaban un mismo idioma. Y unas, dice aquí, y unas mismas palabras. Eso es decir, objetivo. Un mismo idioma, un mismo objetivo, mismas palabras. Por ejemplo, usted en casa puede hablar idiomas diferentes, o palabras diferentes sería sí, lo apropiado. Palabras diferentes. Sí, la mamá, por ejemplo, ¿de qué habla todo el día? ¿De qué habla? En casa, ¿de qué habla? De la comida, de las tareas propias del hogar, ¿verdad? De la limpieza, del orden. ¿De qué habla el marido en el mismo hogar? ¿De qué habla? Del partido, del fútbol, que si se clasifica o no se clasifica. ¿Verdad que sí? ¿De qué hablan los hijos? Del Facebook, ¿verdad? ¿De qué más pueden hablar? De las canciones, bueno, de un sinnúmero de cosas. Mire, tienen un mismo idioma, pero hablan diversas palabras. En aquel entonces, de acuerdo a Génesis capítulo 11, verso 1, sí, todos los moradores tenían un mismo idioma, pero también una misma palabra. ¿Qué significa esto? Que todos los moradores de la tierra tenían un mismo principio para vivir, y eso era levantarse y acostarse con una sola meta: construir una gran ciudad y una torre que llegara hasta el cielo. La gente se levantaba y decía: ay, cierto, me quedé a medio talle, tengo 3/4 de pared, sí, de la casa, de la ciudad que estoy construyendo. Y se iban para allá rapidito. La mamá se levantaba y decía: ay, voy a preparar un jugo para 50 personas porque tengo que refrescar a los que están construyendo la torre. Los niños se levantaban y decían: uy, dice, hoy no voy a jugar pelota, voy a ayudar a mi papá con la mezcla, con los ladrillos, porque hay que ir a hacer la ciudad o la torre. Eso es tener unas mismas palabras. Oiga, si así fuera la iglesia, unas mismas palabras. Sí, hoy me baño tempranito, hoy me arreglo, me alisto porque tengo que ir a la, ¿verdad? Fuera maravilloso. El papá dice: hoy voy a trabajar rápido, me desocupo a mi hija temprano, espérame con la comida caliente porque usted, si mientras usted está preparando, yo estoy arreglándome, y inmediatamente toda la familia nos vamos a evangelizar. Unas mismas palabras. Si eso rigiera el mundo, oiga, fuera el reino de Dios en esta tierra. Pero el hombre, o diría yo, la gran ramera, siempre quiere prostituir lo que Dios hace santo. Amén. Por un solo ejemplo, el sexo. Algo bendecido por Dios, pero para ser usado legítimamente, ¿dónde? En el matrimonio. ¿Qué hace el sistema del mundo? No, con la amiga, con el empleador, con la secretaria, con fulano, con sutano, y si no me caso, mejor. ¿Verdad? Está callada la iglesia hoy día. Aleluya.
¿En qué termina este sistema? Mire cómo este sistema corrompió a una generación que tenía una misma lengua y unas mismas palabras. Verso 2. Y aconteció que cuando salieron de oriente, porque de ahí el Señor, recuerde que ahí reposó, ¿qué cosa? Él, ¿qué reposó? ¿Qué se había llevado a cabo no mucho tiempo atrás? En un gran, ¿sí están leyendo la Biblia? Ya me preocupé. El diluvio. Amén. Por eso quisieron construir, ¿qué cosa? Una ciudad y dígalo, una torre. ¿Por qué hicieron una torre? ¿Qué se había llevado a cabo no hace mucho tiempo atrás? Él. Y si yo hago una torre, ¿para qué cree usted que la hago? Para que si Dios vuelve a castigar con diluvio, me trepo a la torre, que caiga el agua que quiera, pero en la torre no me voy a ahogar. Esa era la intención de hacer la torre. Esa era la intención. Muchos dicen, ay, para alcanzar a Dios. No, eso es lo que dice Hollywood y una película. Pero la Biblia dice otra cosa. Ellos querían hacer una gran torre para que, si Dios si acaso quisiera volver a castigar, todos refugiarse en un solo lugar y ser salvos de la ira de Dios. Pero Dios no les había mandado esto. Dios les había mandado que se fructifiquen y se multiplicasen y llenasen toda la tierra. Pero el hombre siempre haciendo lo opuesto. ¿En qué termina este asunto? Verso número 4. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Pero no para ser igual que Dios, sino para ¿qué? Para librarse de ¿qué? De un futuro castigo de Dios. Dios por su parte, simplemente voy a terminar este asunto. Versículo número 5. Descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno. ¿Pero por qué es uno? Porque todos querían hacer una sola cosa. ¿Qué tenía el pueblo? Unas mismas palabras. Verso número 6. Y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. ¿Qué es lo que hace Dios? ¿Verdad? Dice, descendamos y confundamos su lengua. Y de ahí usted sabe que Dios les torció los propósitos que los hombres quisieron emprender. Este sistema de la gran ramera ha estado a lo largo de toda la historia de la humanidad. Por eso es que en el versículo número 10 dice, ya 5, ¿verdad? Son 7 reyes, 5 de ellos han caído. Uno es decir, actualmente nos rige un sistema. El mismo sistema que el diablo, sí, o la ramera utilizó hace 1000 años atrás, ha variado, ha cambiado, pero su efectividad, sí, nunca ha dejado de rendirle fruto. Lo único que hace Satanás es implementar nuevas formas de corrupción, nuevas formas de prostituirnos, nuevas formas de contaminarnos, nuevas formas de adaptarnos a un sistema donde Dios nos dice en Jeremías, salid y huid de Babilonia para que no muráis juntamente con ellos. Usted puede estar sentado, ¿verdad?, junto con sus amigos. De pronto alguien dice, anda a verte unas heladas. El otro dice, yo pongo la música, y se armó el relajo. ¿Y el cristiano qué hace? ¡Ay! Yo no tomo, hermano, pero paso el vaso. Amado hermano, ¿qué tiene que hacer usted ahí? Huir de Babilonia. Si el sistema aparece, porque puede estar el ambiente muy tranquilo, e inclusive usted puede estar hasta predicando la palabra, pero llega un momento en que viene el diablo y quiere prostituir lo que Dios sí hizo santo. ¿Qué le toca hacer? ¿Se va a poner a pelear con el sistema? Tiene que huir del sistema. No puede contaminarse. Porque el cristiano está llamado a ser santo. Sé santo como yo soy santo, ha dicho el Señor. Amén.
De ahí que la palabra de nuestro Dios nos dice en el versículo número 10. Sí, han caído 5. Uno es, y el otro, hablando del imperio de quién, del anticristo. Ese nuevo sistema, esa nueva forma de ofender y de prostituirse va a aparecer también cuando el anticristo y su reinado, sí, opere activamente en medio de, sí, de la generación, de una nueva generación. Verso número 10. Y el otro aún no ha venido. Y cuando venga, sí, va a durar. Pero va a durar ¿cuánto tiempo? Es ahí. Va a durar, ¿qué cosa? Breve tiempo. Usted sabe por la escritura que el imperio del maligno durará 7 años. 3 años y medio de una aparente prosperidad y tranquilidad, y el resto de tiempo será la tribulación y el castigo que Dios ha de derramar sobre ese nuevo imperio que han de regir, ¿sí?, sobre esta tierra. Dicho esto, mi querido hermano, retornemos por favor al versículo número 3, donde nos dice: me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata. Cuando habla de escarlata, habla de un color que es, se le puede decir que es similar al color rojo, pero es un rojo intenso. Muchos dicen que es un rojo sangre. Sí, esta bestia si tiene ese tipo de característica, una bestia escarlata. Y esa bestia, ¿qué transmite, mi querido hermano? Dice ahí, llena de nombres. ¿De qué? Es decir, que ese sistema está abundante, abunda, sí, en pecado y ofensas hacia Dios. Todo lo ha dañado el sistema, todo lo ha dañado el mundo, todo lo ha corrompido. Oiga, usted puede ir a una peluquería y decir aquí que aquí no hay pecado, depende cómo salga el corte de pelo, y lo corrompe. ¿No le parece? Usted se sienta en una peluquería, o se hace un corte de varón o se hace un corte de mujer, pero no, ¿qué hace la gente? La gente sale rapada. Y la Biblia condena ese tipo de estilo. ¿Cuántos saben que la Biblia tiene muchos parámetros, aún para poder en nuestra apariencia vernos como hijos e hijas de Dios? Van a un gabinete, yo no estoy en contra, mi esposa es una de las primeras que se arregla. Amén. Si no retrocede, véala. Pero en esto uno puede salir, sí, arreglado como un hijo de Dios, o puede salir hecho un payaso. Amén. Usted puede ir de compras y puede venir con ropa apropiada, pero también puede traer ropa indecente, que medio, si una chica se sienta, se le ve los interiores. Todo está contaminado por el sistema de esta gran ramera que nos prostituye y nos contamina, amado hermano. ¿Por qué? Porque el pueblo no está percibido, el pueblo está cautivado, porque sobre ellos pesan, dice la Biblia, la influencia, los reyes y todos los moradores de la tierra. Todos, si tú no te cuidas, tú puedes caer sin darte cuenta en ese sistema. Prendes la radio, puedes escuchar muchas alabanzas, pero si metes mal el dedo, avanzas a Fabu y ya está la que te hace sentir. Venimos del mundo, pero no somos de este mundo. El Señor ya nos rescató de este mundo, y el precio de su sangre está sobre nosotros para que ser limpiados de toda maldad y de toda contaminación de pecado. Alabanza y gloria sea su nombre. ¿Cuántos se están dejando contaminar por Babilonia y por ese sistema? La Biblia dice en el verso número 4, y la mujer estaba también vestida de púrpura, sí, lila, juntamente con un color rojo escarlata, como
lo tenía también la bestia, es decir, que representa grandeza, pero también contaminación, porque el color escarlata la identifica ¿con quién? Con la bestia. Versículo 4. ¿Y adornada de qué? Es decir, majestuosa. Es que, amado, el mundo, si algo cautiva a los hijos de Dios, es el mundo. ¿Por qué? Porque tiene lo mejor. Tiene lo más, diríamos, tiene lo más sabroso, tiene lo más rico. Y al pueblo de Dios que no está bien parado, le agrada cómo el mundo se presenta. Un joven puede cautivarse fácilmente, sí, con las cosas que el mundo en oro se las puede presentar. Pero no es oro, amado hermano, eso es podredumbre, es estiércol cuando no se hace la debida, amado hermano, reivindicación de nuestras vidas. Por eso es que Pablo decía, toda cosa que él estimaba preciosa, ahora lo tenía como pérdida por amor a Cristo. Todas las cosas, decía Pablo, para mí son basura. Ya no tienen valor. Por muy empaquetado que venga el regalo, por muy encajonado y adornado que se presente el muchacho que quiere engalanarte, si no es cristiano, no tiene a Dios y no te conviene para que sea tu novio, ni mucho menos tu marido, ni el padre de tus hijos. Amén. Amén, pueblo de Dios. Uy, bendito. Vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar de Juan 3:16 nomás. La Biblia menciona que ese sistema viene adornado con oro, piedras preciosas, ¿verdad? Caemos en la vanagloria. Ya tiene celular, pero no, el último, el touch. Bueno fuera que abran la página de la iglesia de no para que estar ahí navegando. No, se van a otros lados. No digo que esto sea malo. Lo que sí te digo es que si tú no sabes rescatarte de este mundo, puede arrastrarte a un sistema que bien puede llevarte a la muerte. La Biblia es clara al respecto. Versículo número 4. No solamente tenía piedras preciosas, sino también y de perlas. ¿Pero qué tenía en la mano? Un cáliz de oro lleno de ¿qué? Y aquí está el asunto. Esto es lo que el pueblo no logra ver. Solamente logra ver ¿qué cosa? El oro, las piedras preciosas, las perlas. Sí, pregúntele usted pues a alguien que está con 3, 4, 5 amigos y 3, 4 y 5 jabas de cerveza, ¿qué de malo le ve? Pregúntele. En las esquinas a los muchachos cuando se reúnen, ¿verdad? Y con su, y discúlpenme la expresión, con su vocabulario, iba a decir otra cosa, mejor lo corrijo, con su vocabulario hablan sandeces. Pregúntenle que si están incurriendo en algo malo. Mis queridos hermanos, pero para Dios todo eso está lleno de abominaciones y de inmundicia de su fornicación. ¿Cómo está tu vida, mi querido hermano, en este mundo? ¿Te agrada el mundo? ¿Te llama la atención el oro? No me refiero a la piedra en sí como tal, al metal. A todo aquello que sale en una propaganda, a todo aquello que se te facilita dentro de la corriente de este mundo, a la vida fácil, al dinero, sí, que puede bien llegar a tus bolsillos sin trabajar, sino haciendo cosas deshonestas, cosas que a Dios no le agrada, que sí, que tú las hagas, simplemente porque la necesidad, como dicen muchos quieren con un escudo, sí, es que la necesidad me obliga. ¿Te obliga a qué? A ofender a Dios. ¿Te obliga a qué? A decir las palabras que a Dios le ha dicho que no quieres que las repita. A ponerte las cosas que Dios sabe que no son para una hija o un hijo de Dios. Tú tienes que entender, mi querido hermano, que para Dios ese cáliz está lleno ni de oro ni de perla, sino de estiércol y suciedad. Amén.
Vamos a complementar el asunto. Jeremías. Vamos a poner bálsamo en las heridas. Capítulo 51, verso 7. Mira cómo lo ve Dios. ¿Ya lo tiene? Jeremías 51, verso 7. Copa de oro, ¿verdad? Fue, pasado, fue Babilonia. ¿Qué dice? En la mano de Jehová, que embriagó a toda la tierra de su vino, bebieron los pueblos, se aturdieron por tanto las naciones. Cada vez que tú te ajustas a tus amigos, cada vez que tú te amoldas a tus vecinos, cada vez que tú les concedes, ¿sí?, a tu familia cosas que por Dios a ti no te son permitidas hacer, si tú llenas la copa de la ira de tu Dios para recibir de Él la justa retribución que Él tiene preparada. ¿Para qué? Para darle a la Babilonia, a la ramera de este mundo. ¿Sí me estás entendiendo, mi querido hermano? La Biblia nos dice en el versículo número 8 del mismo capítulo 51 de Jeremías: en un momento, es decir, de manera intempestiva, cuando tú menos lo esperes, que puede caer, ¿qué cosa? Tu propia Babilonia. Amén. En un momento cayó Babilonia y se despedazó. Gemid sobre ella, es decir, clamen, oren por ella, tomad bálsamo para su dolor. Quizá logre salir de ese sistema y pueda ser sanado por la sangre o limpiado por la sangre de Jesucristo. Pero para eso hay que arrepentirse y hay que hacer frutos dignos de arrepentimiento. Tú no puedes ajustarte, óyelo bien, pueblo del Señor, no puedes ajustarte así al sistema de este mundo. La Biblia menciona, para concluir, mis queridos hermanos, en Apocalipsis capítulo número 17, que esta mujer se identifica. Eso es lo que es. Cuando dice que lo tiene en la frente es porque así ha sido sellada. Así como Dios sella a sus hijos para el día de la redención, la bestia también la ha sellado, le ha puesto su marca. ¿Cuántos quisieran comprar la marca diría yo, la marca de ropa del diablo, por ejemplo? No digo que esto haya, simplemente doy un ejemplo. ¿Usted la compraría? Pregunto yo. Mucha gente a veces condena a los brujos. No digo que los brujos están bien, cuidado. ¿Por qué? Porque de pronto ellos tienen de una manera abierta y visible cosas que usted las asocia directamente ¿con quién? Con el diablo. Pero hay quienes tienen los mismos objetos, pero con fotos o con álbumes o con CDs o con cualquier otra cosa que son del mundo y que lo escuchan siendo cristianos. Y nos condenamos, mis queridos hermanos, al hacerlo, porque tienen un sello. ¿Qué sello tienen? Mira cómo el diablo ha sellado a esta mujer. Y en su frente un nombre escrito. Un misterio. Pero yo no creo que sea un misterio. En Dios las cosas son reveladas. Un misterio para el mundo, sí. Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Tú te espantarías si de pronto llevarías una ouija a casa, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? Usted dirá, hermano, eso es del diablo. Y el CD de Justin Bieber que le compras a tu niña que te llora y te pide.
¿por qué ese sí puede ingresar a la casa? Y la ouija, sí, la condenas. ¿Sí me estás entendiendo? Mira la gran diferencia. Todos tienen la misma marca, que es Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. ¿Qué tienes, mi querido hermano, que a Dios está ofendiéndolo? ¿Qué permites? ¿Qué consientes? Condenas muchas veces a los hombres mundanos porque sí, se amanecen en sus vicios. Pero de la misma manera eres permisivo y le permites a tu hijo que también venga a 2, 3, 4, 5 de la mañana. ¿Dónde está la diferencia? Amados hermanos, la Biblia recuerda, ha dado una marca para esta mujer. Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Pero tú tienes que entender que ella se ha ganado ese título. ¿Por qué se lo ha ganado? El verso 6 lo declara. Vi a la mujer. Eso es su final, eso es lo que ella quiere. Si acaso no te has dado cuenta. Ebria. ¿De qué? De la sangre de los santos. Ponle asunto. Y de la sangre de los mártires de Jesús. Y dice Juan, cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. ¿Qué significado tiene esto? El próximo día viernes lo estaremos revisando, si así el Señor nos da la oportunidad. Pero recuerda, mi querido hermano, no te identifiques con esta ramera. Identifícate con Cristo, con su Santo Espíritu, con tu Padre Celestial, y haz lo que a Él le agrada. Y huye de esta Babilonia que quiere tomarte, sí, y hacerte un esclavo. Cristo ya nos hizo libres y nos sacó de ese lugar. Oremos. Padre Dios, en esta noche estamos, mi Dios, agradecidos por la preciosa bendición que tú nuevamente nos has permitido obtener por medio de esta preciosa enseñanza. Padre, no ha sido adornada, no ha sido, oh Dios, bajo ninguna circunstancia sacada fuera de su contexto. Más bien ha sido ella la que nos ha ilustrado y nos ha dado a conocer en qué error se puede llegar a caer cuando uno se ajusta a un sistema que Dios reprueba. Padre, advertido estamos. De nosotros dependerá de ahora en adelante vivir para Cristo, imitar a Jesús y ser lámparas encendidas para también, oh Dios, dar a conocer a aquellos que no te conocen y que están inmersos en ese sistema. Quizás sean salvos si llevamos el evangelio a sus vidas, en vez de que el yugo de ellos pese sobre los nuestros. Padre, te lo pedimos y te lo rogamos. Haz misericordia en este mundo y salva las vidas, Padre, porque el alma que pecare, esa también morirá. Amén y amén. La alabanza sea para el Padre, para el Hijo y para el Espíritu Santo.